mission. I'm paying dues, I'm in position, I'm staying up, it's getting late. You're doing good, I'm doing great. Con los niños es muy complicado y también explicarles a ellos, sobre todo al más mayor, explicarle que ahora no podemos comprar esto porque no hay dinero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es el testimonio, el duro testimonio de una madre de familia que ya ha entrado de lleno en la crisis económica de la que tanto hablamos. Es el nuevo rostro de la pobreza que en pocos días se ha visto abocada a tener que pedir ayuda a Cáritas. Hoy les contaremos la historia de esta familia que ojalá pueda tener acceso a esas ayudas de la reconstrucción que tratan de pactar de forma demasiado lenta los partidos. Mañana se reúnen el presidente de la Junta y el líder socialista para empezar a negociar un acuerdo, pero donde ya se han adelantado es en Valladolid. En unos minutos hablamos con su alcalde y en esa provincia, en la localidad de Tordehumos, la Guardia Civil ha denunciado a decenas de personas por celebrar un cumpleaños infantil en un domicilio. Reyes Cabero está allí, cuéntanos. Buenas tardes, pues sí, han sido 18 las denunciadas, pero es que había más de 30 personas reunidas en un domicilio en esa fiesta de cumpleaños. Se trata de un grupo de familias de origen búlgaro que trabajan en los alrededores de esta comarca. El alcalde de la localidad ha pedido a todos los vecinos que sean responsables y que sean conscientes de la situación. Hombre, yo creo que debería de haber alguien que viniera y se representara y dijera, hiciera entrar en conciencia. Yo no sé si a lo mejor el idioma no lo entienden o no lo sé, que lo dudo, que porque saben hablar castellano como nosotros. Y hoy analizamos cómo están viviendo las bodegas la crisis del COVID-19. Las ventas se han desplomado y pueden llevarse por delante gran parte de su cosecha. Luego les contamos qué técnicas están usando para evitar la cantidad, pero no la calidad. Propaganda que en la gestión. Usted presumía una y otra vez de ser los primeros en dar una respuesta a esta pandemia y vamos a ser los últimos casi en salir. Tanto en Soria, pero también en Segovia, se ponían de manifiesto todas y cada una de las carencias de años de recortes en la sanidad. Se han hecho más de 3.000 contrataciones para toda Castilla y León. Esa es una realidad. Hemos tomado el liderazgo político. Gracias a las iniciativas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, el Gobierno de España crea un fondo. Le invito a usted cuanto antes a poder sentarnos. Si quiere mañana mismo, estoy a su disposición. Y hay que hacerlo cuanto antes, estoy de acuerdo, mañana mismo, en que nos sentemos para empezar a trabajar en poner en marcha medidas. Pues dicho y hecho, mañana Fernández Mañueco y Luis Tudanca se reunirán en la sede de la presidencia de la Junta para abordar el pacto de la reconstrucción en Castilla y León. Todo esto después de un tenso cara a cara en las Cortes, donde incluso el PSOE, Rubén Hernández, ha pedido a Francisco Igea que deje al PP para gobernar con ellos, así directamente. La encargada, José Luis, de hacer y de mandar ese mensaje ha sido Ana Sánchez, la procuradora y también secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, que de forma directa le ha pedido a Francisco Igea que apoye a Luis Tudanca porque ha dicho él sí está comprometido con Castilla y León. Lo ha asegurado después de cargar contra el presidente de la Junta en un pleno donde ha habido algún que otro gesto más por parte del PSOE de agradecimiento hacia Ciudadanos y en especial hacia la consejera de Sanidad. Mañana, como decías, esa esperada reunión entre el presidente de la Junta y el líder de la oposición. Tudanca aceptaba el emplazamiento de Mañueco, pero ha sido una constante. Las alabanzas del PSOE eran para Ciudadanos y no para el PP. Reconocer su trabajo, sus desvelos y el de todo su equipo. Transmitir la felicitación por el trabajo que ha hecho usted y su equipo. Elogios al único posible socio de una moción de censura que la procuradora Ana Sánchez convertía en una oferta en firme. Si no les dejan, señor Igea, dígale al señor Mañueco que sea valiente y por una vez anteponga a Castilla y León a los intereses espurios del suicida irresponsable Casado. Si no pueden, póngase detrás de Luis Tudanca, que jamás ha dejado de estar al lado de Castilla y León, y usted lo sabe. Ni así lo va a conseguir. No nos vamos a salir de nuestro carril. Todos hemos cometido errores en esta crisis, todos. Pero quizás de los errores más gordos
que he visto yo cometer en esta crisis es lo que acaba de intentar hacer usted aquí hoy. La oposición ha cuestionado, como se esperaba, la gestión en las residencias. No se han derivado a los hospitales a los ancianos que presentan síntomas de coronavirus. Sus palabras son de una irresponsabilidad gravísima. Un modelo que no funciona, que prima los intereses económicos. Un 70% de las víctimas se han producido en residencias para mayores. Algo estaremos haciendo mal para que esto haya sucedido. En esta funesta crisis hay que salir reforzando lo común, lo público. A partir de ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos repensar qué ha fallado. Y la sanidad de las provincias más golpeadas. En Soria han fallado dos pilares esenciales. Por una parte, el complejo hospitalario. Tantas graves consecuencias coyunturales que Segovia padece la más sangrante número de personal sanitario infectado. La UPL ha cuestionado el número de test por provincias. Habiendo generado una controversia importante por la realización de más test en la provincia de Valladolid que en las provincias de León y Salamanca juntas. El Ejecutivo remarca que a veces la imagen no es lo que parece, que la letalidad es menor y que se ha trabajado para hacer frente a cifras que podrían haber sido peores. Hoy era el primer día en el que al hemiciclo podían ir todas sus señorías, han tomado medidas de seguridad e incluso han ocupado asientos y escaños que nunca usan. Pero Rubén Hernández, volvemos contigo. Un procurador estaba muy sorprendido de esta vuelta a la normalidad y así lo ha expresado públicamente. Hoy sí, José Luis, todos los procuradores que quisieran podían asistir al hemiciclo, aunque, como decías, han ocupado lugares que no son los habituales, como por ejemplo la zona de invitados. Al acabar la sesión, el presidente de las Cortes le recordaba que el uso de mascarilla era obligatorio en todas las zonas comunes, un aviso que llegaba después de que el procurador de Por Ávila, que es médico, se quejara, como vamos a escuchar, por lo que estaba viendo alrededor. Quiero decirles a todos que me encuentro muy sorprendido porque creo que seguimos en la fase 0 del estado de alarma. Y miro a un lado, miro a otro, y yo que estoy cansado de ponerme el EPI y de sudar con el EPI, creo que, no sé, es para mirárnoslo un poquito, lo que está pasando aquí. Creo que somos demasiada gente, llevamos 2 horas aquí todos. Tenía que decirlo. Pues donde ya van un paso por delante en este tipo de pactos es en el Ayuntamiento de Valladolid, donde ayer se firmó un acuerdo de ciudad frente al virus con los 4 de los 5 partidos representados en el consistorio. En este caso, Vox se ha desmarcado. Se trata de un pacto para destinar todos los recursos para salir de la crisis y sin intereses políticos, y en el que también piden que se extrapole a otras administraciones. Para hablar de este asunto tenemos al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que nos escucha ya desde el Ayuntamiento. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, en un momento político como el actual, con un PP y un PSOE tan enfrentados a nivel nacional, ustedes dan ejemplo de que el entendimiento es posible y más en estas circunstancias. Desde un punto de vista político, ¿a qué tiene que renunciar usted como alcalde y los grupos de la oposición para que este pacto sea posible? Bueno, siempre que hay un pacto que involucra grupos de gobierno y grupos de oposición, hay una renuncia por ambas partes, ¿no? Está claro que desde el gobierno a lo que se renuncia es a capitalizar cualquier medida, se renuncia también a un margen de maniobra que se tiene desde la mayoría, más importante, más cómodo, se renuncia también a cierta agilidad, porque el pactar las medidas con la oposición implica mucho diálogo y mucho esfuerzo. Pero bueno, yo creo que el esfuerzo merece la pena, ¿no? La oposición renuncia indudablemente también a un margen de crítica importante, en la medida en que de alguna manera se convierte en gobierno, toma parte en las decisiones que se toman y las hace suyas. Yo creo que esa es la principal renuncia que hace la oposición, y al final yo creo que lo importante, lo que le tiene que interesar a la ciudadanía es que las medidas cuentan con un respaldo, las que sean aprobadas por ese grupo de trabajo que hemos creado, de 26 de los 27 concejales del Ayuntamiento de Valladolid, y por tanto son medidas mucho más representativas, que pueden identificar más al conjunto de la población que las que pudiera tomar un gobierno, por mucho que tenga una mayoría, como sucede con el gobierno de la ciudad de Valladolid, ¿no? Si hablamos de 25 millones de remanente para paliar la crisis que se nos viene encima, ¿en qué áreas o cuáles son las prioridades en las que ya están pensando destinar esos recursos? Imagino que es pronto, pero bueno, en su mente ya tendrá sobre todo algunas inversiones, algunas prioridades. Han sido un poco más, han sido finalmente 27 millones y pico lo que hemos logrado arañar de los ahorros que teníamos.
Y lo que hemos hecho ha sido tomar una decisión política práctica. Hemos pasado todo ese dinero que estaba en el banco, que teníamos ahorrado, al fondo de contingencia del ayuntamiento, un fondo que nos va a permitir ser muy flexibles a la hora de dar respuesta a las necesidades que tenga la ciudadanía. En ese fondo se incluyen esos 27 millones y pico de euros y en el grupo de trabajo lo que haremos será ir tomando decisiones, ir tomando medidas y de alguna manera extraer ese dinero y ponerlo a disposición de la ciudadanía. El jueves, pasado mañana, tenemos ya la primera reunión para tomar medidas concretas. Habíamos tomado algunas de carácter urgente hace aproximadamente una semana. Mañana, el jueves, intentaremos implementar medidas ya de mayor recorrido, pero bueno, yo creo que no es bueno pronunciarse antes de que nos hayamos juntado. Sí que decir que los sectores de atención prioritaria a nadie se le escapa, que van a ser comercio, hostelería y cultura, ¿no? Yo creo que son los tres sectores que, por razones obvias, más dañados van a salir de la crisis, pero no nos podemos olvidar de ningún otro. Y por otro lado, además de los sectores, hay un plano que es la atención social, la atención a las personas que tienen más necesidades, las personas que van a tener pues, dificultades para la propia alimentación, para sus necesidades más básicas, y ahí es donde nos vamos a centrar, en que nadie pase en Valladolid necesidades básicas, es decir, que no haya nadie que pase hambre, que no haya nadie que no tenga un techo bajo el que cobijarse, que nadie tenga problemas para pagar su factura de luz, de gas, de agua, y por otro lado vamos a intentar que los sectores más perjudicados por la economía pues, puedan ser atendidos, no solo con cargo a ese fondo, que también hay que decirlo, sino con el resto de recursos que tiene el Ayuntamiento y que quedan también a disposición de ese grupo de trabajo para que haga las modificaciones presupuestarias que considere oportunas y utilice todos los recursos públicos disponibles para intentar paliar las consecuencias de la crisis y, sobre todo, para intentar salir de ella de la manera más rápida y de la manera más sólida. Sí, alcalde, desde el principio de la legislatura se vio a las claras que la relación y el feeling político entre usted y el Partido Popular era fácil, evitando los enfrentamientos. ¿Cree que los votantes y militantes del PP ven bien esta buena sintonía y este tipo de acuerdos? ¿O si alguien arriesga con esto es precisamente Pilar del Olmo por estar en la oposición? Hombre, yo desde luego sí quiero reconocer que el talante es otro, indudablemente. Yo viví un mandato anterior muy duro, desde el primer minuto, en el que se cuestionaba incluso la legitimidad del Gobierno. En ese sentido, bueno, me identifico mucho con lo que le está sucediendo en este momento a Pedro Sánchez, pero en este mandato la relación es completamente distinta. Ya la toma de posesión fue completamente diferente, una asunción por parte del Partido Popular de la realidad, de los resultados, y a partir de ahí pues una actitud tremendamente responsable. Yo creo que esto no le perjudica, es mi opinión, El Partido Popular tiene su caladero de votos muy amplio en muchos sectores de la ciudadanía y bueno, yo creo que esa aspiración a dejar claro ante la ciudad que es un partido de gobierno, a mí me parece que en nada le puede perjudicar. En todo caso, lo que sí está claro es que esta es la consecuencia de una impronta de un grupo político, en este caso el Partido Popular, que viene de la Junta de Castilla y León, de gobernar muchos años, que tiene, por tanto, esa deformación, ¿no? Bienvenida sea de identificarse con quien gobierna y de tener empatía, y yo creo que en ese sentido no sé si será bueno o malo, pero desde luego es algo que yo creo que es inevitable y es intrínseco a las propias cualidades políticas y personales de quienes forman en este momento el Grupo Popular, ¿no? Que son personas pues, con talante de gobierno, con experiencia de gobierno y con ganas de aportar y de gobernar, ¿no? Sí, también anunciaba ayer la puesta en marcha de varios drones para vigilar que los ciudadanos cumplan el confinamiento y que puedan ser gestionados incluso por la Policía Municipal. Dos preguntas, alcalde. Entiendo que vigilar los movimientos de la gente por el aire o desde el aire y dentro de la ciudad es legal, y también que si llega a este extremo es porque están detectando muchas infracciones en la capital. Sí, no hay duda sobre la legalidad. Hay muchas policías en España, en esto no somos nada innovadores. Hay policías en España que ya están utilizando estos sistemas tan modernos, ¿no? Los drones, policías tanto locales como la propia Policía Nacional. Es un mecanismo más. Sí es verdad que el tomar esta decisión ahora responde a una cierta preocupación por lo que estamos viendo, ¿no? No estamos ni siquiera en fase 1 y estamos comprobando que hay un alto nivel de cumplimiento de las normas, pero también excepciones excesivamente numerosas y que nos preocupan. Hace 4 semanas, 5 semanas, cuando estábamos en una situación de confinamiento total,
pues había casos de incumplimiento de personas que salían solas, rompían las reglas y bueno, había que dar ejemplo y había que sancionarlas, pero está claro que en esos supuestos había un menor peligro para la sociedad en la medida en que eran personas que actuaban en solitario. En este momento hay mucha gente en la calle y no respetar las normas, no respetar la distancia social, no respetar los horarios, etcétera, lo que hace es ponernos en relación unos con otros y convierte el contacto social en un riesgo de rebrote. Y eso nos preocupa enormemente, sobre todo cuando estamos en un territorio que no hemos pasado todavía de fase 0 y claro, si esta es la situación en esta fase, pues nos tememos lo peor a medida que vayamos avanzando. Por tanto, bueno, los efectivos de la policía son los que son y necesitamos reforzarlos con tecnología. Un dron nos permite abarcar una superficie pues muy grande, nos permite llegar a zonas donde los agentes a veces lo tienen más difícil. Nos sirve también de elemento disuasorio, no solo a la hora de identificar o de sancionar a personas, sino también de disuadirlas. Van dotados de megafonía y se les puede simplemente pues, instar a las personas que están incumpliendo la norma a que se disuelvan, a que actúen con responsabilidad, ¿no? Por tanto, bueno, pues es un medio técnico que está a disposición en este momento de las administraciones y nosotros hemos decidido utilizarlo. Estamos todavía valorando la forma porque bueno, hay distintas opciones, podemos contratarlo a través de empresas, podemos utilizarlo a través de nuestro propio personal y bueno, estamos estudiando las diversas fórmulas y muy pronto tendremos ese sistema funcionando en la ciudad de Valladolid. Ya hemos hecho algunas pruebas con algunos drones, las pruebas han sido satisfactorias, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista de la eficacia en su acción y bueno, pues estamos ya muy próximos a poner en marcha este nuevo elemento, ¿no? Pues alcalde, enhorabuena por ese pacto de ciudad, también a los grupos municipales y como decían ayer, ojalá se extrapole también a otras administraciones. Gracias. Muchas gracias. Yo, desde luego, quiero agradecer a todos los grupos políticos bueno, yo creo que la altura de miras que han tenido y yo creo que va a ser para bien y desde luego la ciudadanía nos lo va a agradecer porque yo creo que lo que todo el mundo espera en este momento de sus representantes es que estén a la altura de las circunstancias y que se unan para salir juntos de esta crisis. Tiempo habrá de discutir y tiempo habrá de debatir, pero yo creo que este es el momento sobre todo de la unidad y de la puesta en marcha de ideas comunes para salir de esto. Pues ahí queda su agradecimiento. Gracias. Donde la política sí que está en plena ebullición es en Badalona. Allí el PP ha conseguido la alcaldía después de que el Partido Socialista de Cataluña y la CUP no se pusieran de acuerdo para rotar en la alcaldía. De esta manera, Xavier García Albiol toma de nuevo el bastón de mando de la cuarta ciudad más grande de Cataluña. Y el Gobierno central ha arrancado ya la ronda de contactos con los grupos políticos en el Congreso de los Diputados para buscar una mayoría suficiente que permita una nueva prórroga del estado de alarma. La última hora está en Moncloa. Álvaro Lúa, ¿qué es lo que propone el Ejecutivo? Sí, pues el Ejecutivo estaría proponiendo a distintos partidos políticos la posibilidad de una prórroga de un mes o, lo que es lo mismo, lo que resta del proceso de desescalada, que por cierto pasarían a liderar las comunidades autónomas. Es la propuesta que Carmen Calvo estaría trasladando tanto a Esquerra Republicana de Cataluña como al Partido Nacionalista Vasco tras escuchar ayer el plan alternativo al estado de alarma presentado por el Partido Popular. Contactos que tienen lugar apenas unas horas después del encuentro que este mediodía han mantenido Inés Arrimadas y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En Ciudadanos nos confirman que esa propuesta no se ha presentado encima de la mesa y nos han remitido a un comunicado en el que aseguran que serán exigentes con el acuerdo alcanzado la semana pasada con el Ejecutivo. El Gobierno da la bienvenida a un Ciudadanos que se compromete a ser más exigente con el Ejecutivo, pero advierte: nuestro diálogo con aquellas fuerzas que votaron la investidura es constante, es fluido. A una semana de tener que volver a pedir una prórroga del estado de alarma, el Gobierno insiste: esto no es un proyecto político, lo hemos dicho muchas veces. Es uno de los retos inmediatos del Ejecutivo. Otro, el llegar a un acuerdo para el reparto del fondo de 16.000 millones para la recuperación de las autonomías. A las comunidades que piden el criterio único de población, el Gobierno responde: tendrá que tener un mayor impacto en aquellas comunidades autónomas donde ha habido un mayor grado de gasto porque han tenido un mayor impacto de la propia enfermedad. Se tiene que negociar
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Palabras de Casado antes de anunciar la propuesta que intentará sacar adelante el PP en la Comisión para la Reconstrucción, que ha comenzado a trabajar esta tarde. Llegar a un pacto de Estado por la sanidad. A la vez que ha vuelto a criticar la gestión del Gobierno. Una desescalada, en nuestra opinión, caótica y partidista a la hora de fijar las fases por comunidades autónomas. Podemos también tiene su propuesta para la Comisión de la Reconstrucción, sacar adelante un impuesto a la riqueza. De momento el Gobierno lo descarta. Desde Hacienda abogan por la revisión de los tributos que ya existen. Como cada martes se han contabilizado los datos de contagios del fin de semana y se puede apreciar más que nunca el descenso de la curva. En la última semana los casos nuevos en España se han reducido en más de un 50%. Hoy se han registrado 426. De ellos, 49 han sido en Castilla y León. Es el dato de contagios diarios más bajo en nuestra comunidad desde que comenzó la pandemia. Y el Ministerio de Sanidad ha decidido que a partir de mañana todas las comunidades le den a diario los datos de contagios como lo hace Castilla y León. Es decir, que no solo cuenten los casos de coronavirus confirmados por pruebas, sino también los casos sospechosos de las personas que tienen síntomas y están aisladas y controladas por los médicos de atención primaria. El BOE publica hoy esta nueva exigencia y a ello se ha referido Fernando Simón. Hay una nueva orden de vigilancia por la cual las comunidades tienen que aportar, al margen de además de la información que ya estaban aportando, con alguna pequeña variación, mucha información nueva. Es información dirigida a poder valorar la capacidad de detección precoz, a poder estar seguros de que estamos detectando todo y que lo estamos detectando a tiempo. Y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tiene ya en su poder el informe solicitado a los registros civiles de los partidos judiciales. La conclusión es que la comunidad registró entre marzo y abril el doble de fallecimientos que en años anteriores, 8.600 frente a los 4.400 de los meses pasados del año pasado. El 42% de las muertes es atribuible al COVID-19 y a causas compatibles con la pandemia. Y el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha tenido que ser ingresado hoy en un hospital por trombos en una pierna y en los pulmones. En su cuenta de Twitter ha escrito que se encuentra con ánimo y bajo observación médica. Su ingreso se debe a los graves efectos que le provocó el coronavirus que superó el mes pasado. Ortega Smith se contagió el pasado 10 de marzo. Y seguimos lamentablemente contándoles que todavía hay mucha gente que se salta las medidas del confinamiento y aprovechan para hacer la vida normal. La Guardia Civil ha denunciado a 18 personas que celebraban un cumpleaños infantil en un domicilio en Tordehumos, en la provincia de Valladolid. Ahí está Reyes Cabero. ¿Qué más datos tienes? Buenas tardes de nuevo. Pues sí, 18 personas denunciadas por celebrar una fiesta infantil, pero es que en esta fiesta estaban reunidas más de 30 personas entre adultos y niños. Los hechos ocurrieron el pasado domingo 10 de mayo. Pasadas las 10:30 de la noche, una llamada alertaba a la Guardia Civil de que se estaba celebrando una reunión, algo parecido a una fiesta, en un domicilio de la localidad. Hasta allí se desplazaron varios vehículos de la Guardia Civil que efectivamente constataban la celebración de la fiesta de cumpleaños de un menor. Como decimos, 30 personas identificadas, 18 denunciadas y todos ellos fueron invitados a volver, por supuesto, a sus domicilios. En el pueblo dicen que no es la primera vez que se saltan el confinamiento, que es habitual verles por las calles varias veces al día y el alcalde de la localidad no se cansa de pedir responsabilidad y sentido común. A las 10:30 de la noche del domingo la alerta la daba un vecino y la presencia de 3 coches de la Guardia Civil hacía que se corriera como la pólvora lo sucedido. Más de 30 personas celebraban un cumpleaños en un domicilio de la localidad. La aglomeración de personas pues era lógico que estaban preparando
una fiesta de cumpleaños, en este caso que era de un niño. Son pastores búlgaros que están trabajando aquí en el pueblo y me imagino que bien sean familiares o amigos que se juntan que vienen de otros pueblos y se han juntado en este caso aquí. No es la primera vez que se saltan el confinamiento. De que ves coches que son diferentes a los que normalmente ves en las casas, entonces a lo mejor han sido pequeñas reuniones que evidentemente en el estado en el que estamos están totalmente prohibidas. El alcalde pide sentido común y responsabilidad a los vecinos. No descarta pedir ayuda para poder dirigirse a ellos. En Tordehumos tienen a gala no haber contado con ningún caso de coronavirus y quieren a toda costa mantener el 0 positivos. Más de 3.000 familias de fallecidos por COVID-19 han presentado una querella contra el Gobierno de España en el Tribunal Supremo. Le acusan de homicidio por imprudencia. El escrito argumenta que la noticia del nuevo virus se conocía desde diciembre y que en febrero ya había 32 casos detectados en España. Aún así, sostienen que el Ejecutivo no tomó medidas a tiempo para frenar los contagios y permitió eventos masivos. Y más denuncias. El sindicato UGT de Castilla y León ha pedido a la Fiscalía que abra diligencias e investigue la gestión sanitaria en 13 residencias públicas y 6 privadas de la comunidad. Explican que las denuncias se centran en las residencias públicas porque la Consejería de Familia solo proporciona datos desagregados de estos centros. Se trata además de denuncias individualizadas. Nosotros hemos hecho denuncias de residencias individualizadas. No hemos hecho una denuncia general, porque no podemos tratadas a nosotros por igual, mentiríamos. Lo que nos llama la atención en este caso es que residencias en la misma localidad, públicas, por ejemplo, unas han tenido ningún contagiado ni ningún fallecido y otras han tenido 50. Nosotros creemos que ha habido algo. Hoy es el Día de la Enfermería y los profesionales de este campo que han trabajado estos días sin cesar y muy expuestos han querido reivindicar las dificultades que están viviendo con la crisis del COVID-19. Piden mejoras laborales y que no se olvide el reconocimiento que han ganado durante la crisis sanitaria. Los enfermeros hacen balance de la crisis del COVID-19. Desde el minuto cero tuvimos problemas con los equipos de protección. Faltaban. Todo el mundo sabe que realmente hemos tenido una deficiencia de servicios de protección. Aseguran que el sistema de salud necesita un cambio. El sistema actual está basado en un modelo que era efectivo hace 50 años, pero que no es efectivo en estos momentos. Y piden mejoras en el trabajo. En las plantillas, en el material, en el trato. 3 meses a posteriori vamos a volver a estar bajo mínimos. Porque muchos se han quedado a medio camino luchando. Las primeras cifras de profesionales contagiados fueron alarmantes. Durante esta emergencia sanitaria por fin han visto reconocido su campo. Hemos dejado de ser pura y exclusivamente pues eso, las ayudantes técnicos del médico para pasar a ser profesionales con un campo específico. Hemos conseguido visibilizar la labor tan importante de las enfermeras. Esos aplausos que se han ido apagando deben de quedar en nuestra memoria. Y no olvidar que en los días más oscuros ellos no nos fallaron. Hoy es su día, quizás el más especial de los últimos años. Ellos seguirán en primera línea de batalla porque esto aún no ha acabado. Muchos son los sectores que ya prevén pérdidas en sus negocios a partir de ahora. Es el caso de las bodegas, donde todo estaba yendo a favor y se preveía una gran cosecha, pero el coronavirus puede dar al traste con casi todo. Tanto es así que las ventas de vino se han desplomado entre un 30 y un 90%, y eso amenaza con dejar un stock de uva al que cuesta dar salida. No obstante, han buscado soluciones. Pocos sectores van a lograr esquivar la crisis económica que va a dejar el coronavirus y uno de ellos es el del vino. La poda en verde se erige como la gran vía para paliar los efectos de esta crisis. El problema que tienen aquí en las bodegas es que han producido mucho, más aún después de una cosecha que ha sido muy buena, pero va a ser complicado darle salida. Por ello, con esta técnica lo que consiguen es reducir la cantidad pero aumentar la calidad del producto. En pleno mes de mayo llega una de las labores más importantes en el viñedo. Este año la brotación está adelantada y los viticultores trabajan a contrarreloj. Se están empezando a hacer tareas de poda en verde, que es preparar la cepa, quitar los tallos que no sirven.
Este año la poda en verde es más necesaria que nunca para ajustar la futura cosecha a los excedentes de vino que hay en el mercado debido a la caída de ventas por el cierre de la hostelería y de la restauración. Estamos 25 personas esta semana. Aproximadamente tardamos, por los cálculos que hacemos, unas 20 o 22 horas por persona y hectárea. El objetivo es controlar la producción para conseguir racimos de más calidad. Bodegas Protos siempre hace poda en verde porque el máximo de kilos permitidos por la denominación de origen son 7.000 kilos por hectárea y nosotros, para favorecer la calidad, la concentración de la uva y mejores vinos de guarda, tenemos máximo 5.000 kilos por hectárea. Entonces tenemos que quitar más o menos el 30% de los racimos de cada cepa. Las medidas para regular los excedentes de vino, como destilación en crisis, almacenamiento privado o vendimia en verde con los racimos antes de madurar, son soluciones difíciles de afrontar a pesar de las ayudas, porque los productores ya han asumido algunos costes. Principalmente de poda y ahora con tratamientos. Tampoco vamos a hacer una destilación de crisis sobre unas vendimias anteriores que hemos pagado extremadamente caras. Las bodegas han reorientado sus ventas al consumo de vino en el hogar para tratar de hacer sitio a la próxima cosecha. La actividad en el campo continúa, es momento de siembra de algunos cultivos como el maíz, pero los agricultores se están encontrando sorpresas en las parcelas. Por la noche siembran y por las mañanas las semillas han desaparecido. ¿Quién tiene la culpa? Los jabalíes. Las abundantes lluvias de las últimas semanas han retrasado la siembra de algunos cultivos en la comunidad, pero ahora el mayor problema lo están teniendo los agricultores que están sembrando maíz. No es por la climatología, en esta ocasión es por los jabalíes que están generando muchos daños en algunas de las parcelas. Mire donde mire, este agricultor encuentra su rastro. Aquí ya lo hemos sembrado 2 veces. Pues el jabalí te va comiendo lo que has sembrado y tienes que ir resembrando por donde te ha comido. Otra vez a volver a recorrer las tierras. Es el doble de trabajo y el doble de gasto. Las huellas de estos animales se repiten cada año durante la siembra y en la cosecha. Hay sobrepoblación de jabalí, están metidos ahí a la orilla del río y nos lo vienen a comer a nosotros. No es el único cultivo afectado, peligran también las parcelas de guisantes o trigo. Hombre, a la cebada no la atacan tanto. Hay unos trigos que les han sacado que tiene arista que llaman y no parece ser que no lo comen, pero los guisantes también les comen. Los conejos también están haciendo de las suyas en otras provincias. La caza está permitida para evitar esos daños. Como se pueden imaginar, las agencias de viajes son otras de las grandes damnificadas de esta crisis. Ahora se dedican a gestionar anulaciones de viajes y aunque tratan de convencer a sus clientes de que los aplacen, el miedo a viajar hace que la gente no planee vacaciones ni salidas. Y como ellas mismas dicen, no tienen materia prima que vender. En un mes de mayo normal, la agencia de Isabel estaría llena. No te habría podido atender porque estaría esto petado de gente y bueno, el escaparate lleno de ofertas y vendiendo a mogollón. El teléfono sigue sonando, pero para cancelar y pedir devoluciones. Como si estuviéramos vendiendo viajes, pero desvendiendo. Desde octubre haciendo ventas y todo eso se nos ha cancelado. Con lo cual todo el dinero, todo el trabajo que habíamos hecho esos meses se ha perdido. Las agencias de viaje están en la misma categoría que el comercio. En la fase 1 pueden abrir con cita previa. No tenemos materia prima que vender. Es como si a un panadero le quitan la harina. Entonces, ¿qué va a vender? Pues igual nosotros, mientras no haya movilidad, al menos interprovincial. Calculan que hasta julio no se recobrará la normalidad, pero tampoco la suficiente como para cubrir las pérdidas. La sostenibilidad, si no tenemos una ayuda extra, va a ser inviable. No me atrevo a ponerle cifras, pero entiendo que si eso no es así, los cierres van a ser masivos. Mientras nuestras preferencias van a cambiar. Yo me voy a ir de vacaciones, pero quiero ir a un sitio seguro, a un sitio que no me dé problemas, a un sitio que tenga una infraestructura sanitaria suficientemente potente. Aseguran que eso acabará con el turismo de masas y traerá uno de mayor calidad. Aunque aún es un interrogante si los escolares podrán volver al colegio en septiembre todos a la vez, tras las últimas declaraciones de la ministra Celaá, los colegios abrirán su proceso de admisión el próximo 18 de mayo. Desde ese día y hasta el 26 de mayo, los alumnos del segundo ciclo de infantil, primaria, secundaria y bachillerato podrán inscribirse para el próximo curso. Tendrán que ser de manera online con un teléfono de servicio de asesoramiento de la Junta que pondrá a disposición de los padres. Solo en casos extremos se podrá realizar el trámite de manera presencial.
Condenado a 22 meses de cárcel y otros 12 de alejamiento, un hombre de 87 años por maltrato continuado a su esposa. Así lo ha dictado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que encuentra probado que la maltrató durante 50 años de matrimonio. Asimismo, absuelve al octogenario del delito continuado de abusos sexuales, por el que sí fue condenado por la Audiencia de Palencia. Muchas fueron las familias que quedaron tocadas tras la crisis de 2009. Ahora, con la pandemia del coronavirus, se está agravando esta situación y Cáritas es de las primeras en detectarlo. Alertan además de que emerge otro perfil vulnerable, familias sin colchón económico que pierden el empleo y que no pueden hacer frente a este imprevisto. No sabe tampoco dónde acudir, a quién decírselo, con quién puede contar, porque muchas veces no cuenta con esa red familiar. Entonces, aquí sí que va a jugar un papel fundamental, un papel importante la comunidad, el entorno que pueda haber, las personas que puedan detectar estos casos y que vamos a incidir y actuar lo más rápido posible. Llegaron de Argentina a finales de febrero. Natalia cuidaba de un mayor y la despidieron por miedo al coronavirus. Quizás el empleador no piensa que detrás de esa persona tiene una familia, tiene alguien que le tiene que dar de comer a un niño. A la semana, Salvador perdió su trabajo. Cuando llega trabaja de lo que sea, ¿sí? Camarero, lo que fuera, pero como cortaron todo, ya no sabes qué buscar. De la noche a la mañana se encontraron sin recursos y en la calle con 2 niños. Explicarles a ellos, sobre todo al más mayor, explicarle que ahora no podemos comprar esto porque no hay dinero y es complicado. Tras pasar por hoteles y pensiones, recomponen su vida en un piso de Cáritas. Activaron todo tipo de protocolos para ayudarnos con el trabajo, a redactar un currículum, poniéndonos en contacto con gente para hacer cursos, con el tema de la vivienda, el tema de la comida. Nunca se imaginaron vivir algo así. Es como una ola, un gran tsunami que no te lo esperas. Tenían ingresos suficientes y una vida cómoda, pero son los nuevos rostros de la pobreza que deja el coronavirus y pueden ser los del vecino de al lado. Y ante situaciones difíciles vemos casos de verdadera vocación social y pasión por su trabajo. Estas que van a ver son las instalaciones de Proyecto Hombre en Salamanca. Aquí están confinados alrededor de 30 usuarios con 4 trabajadores. Llevan casi 60 días encerrados porque decidieron hacerlo antes de que se decretara el estado de alarma. Una medida tomada para que los usuarios pudieran continuar con las terapias a pesar de tener que hacer el sacrificio de no poder ver a su familia. Todo un ejemplo de solidaridad. Dejar a sus familias por encerrarse con nosotros para seguirnos ayudando, y eso es de agradecer. Yo al principio lo vi como un problema, lo vi como que se paralizó el proceso, que no podía salir, no podía ver a mi familia. Luego con el tiempo vi que el proceso, todo lo contrario, fui avanzando muchísimo más. Hay personas a las que el estado de alarma les ha pillado muy lejos de sus hogares, incluso de peregrinaje. En la localidad salmantina de Fuenterroble de Salvatierra, en plena Ruta de la Plata, hay cierta preocupación. Allí se da la circunstancia de que en su albergue conviven desde el inicio de la pandemia una quincena de peregrinos. El problema es que uno de ellos ha dado positivo por coronavirus. Preocupación en este pequeño municipio de la provincia de Salamanca, Fuenterroble de Salvatierra, donde en su albergue de peregrinos desde el comienzo del estado de alarma han venido conviviendo alrededor de una veintena de personas, de las que 13 todavía continúan en su interior por distintos motivos. El problema es que tras la realización la pasada semana de los test rápidos a todas las personas que viven dentro del albergue, se ha conocido un posible caso positivo que ha desatado enorme preocupación entre el resto de los vecinos. El ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con la parroquia para que todas las personas del albergue permanezcan en estricta cuarentena hasta que se aclare la situación. Positivo, ha convivido con nosotros y no tiene tampoco ningún síntoma, y por consiguiente nosotros creemos que es necesario el que esto se aclare cuanto antes para que la tranquilidad vuelva a todo el pueblo, porque claro, no deja de ser un punto de preocupación y nuestro deseo es que cuanto antes esto se solucione mejor.
Llevamos casi 2 meses en estado de alarma, en concreto 59 días, y desde entonces estamos saliendo a los balcones y ventanas todas las tardes a las 8 para aplaudir a los sanitarios, los héroes de esta crisis. Pero claro, mucha gente ha empezado a salir a pasear a esas horas y esos aplausos pues cada vez se oyen menos y son menos cuantiosos. Estefanía Urueña está en el Paseo Zorrilla de Valladolid. ¿Qué te has encontrado hace media hora? Sí, el tema de los aplausos, José Luis, y hoy más que está lloviendo, pues está decayendo un poquito. Ya ni el Resistiré se resiste al paso de las semanas y eso se puede deber a varios factores. Las 8 de la tarde es cuando termina el paseo para los más mayores y empieza la franja horaria para los deportistas y ninguno de ellos se quiere perder ni un solo minuto de estar en la calle. El otro puede ser el cansancio. Ya son muchos días de confinamiento, aunque se nos permita salir, y eso está empezando a hacer mella en los vecinos, en todos los castellanos y leoneses que han utilizado los aplausos no solo para homenajear al personal sanitario, sino también para compartir 5 minutos, por ejemplo, de charla con sus vecinos. Han decaído y mucho. Ya se cansa la gente, sí. La calle en general pues ya también aplaude menos y todos nos estamos acostumbrando un poco a intentar volver a la normalidad. Antes salía, pero ahora ya no salgo. ¿Y eso por qué? Pues porque a las 8 es cuando salgo a dar un paseo. Nosotros ahora preferimos salir a pasear que aplaudir, porque es que si no, no nos cunde la tarde. Soy sanitaria, pero me da mucha rabia que estemos en primera línea y la gente salga a aplaudir, pero luego en la calle haga lo que le sale del moño. Veíamos cómo llovía en Valladolid y continúan las tormentas por toda la comunidad. En algunas zonas está siendo muy fuertes y dejando datos muy llamativos. Esta tarde en Segovia llovía con esta intensidad. En una hora han caído casi 22 litros por metro cuadrado. Durante algunos minutos la lluvia ha sido tan torrencial que ha llegado hasta los 150 litros por metro cuadrado. Una inestabilidad que se repetirá mañana en toda Castilla y León. Estas tormentas tan fuertes se pueden repetir. El cantante del conjunto burgalés La Moda estrena trabajo en solitario. Ha grabado un primer disco junto a Refri, el productor de Rosalía, durante el confinamiento. David Ruiz ha presentado esta semana su segundo single, Las tumbas de los escritores. Con su voz y su música nos vamos. En nada llegan los deportes. Hasta mañana. Desigualdades, tú me enseñaste a esperar. Aunque el equilibrio sea una quimera, haré equilibrismo andando la cuerda. Haré equilibrismo por ti la primera. Servicio de confianza, soluciones de calidad, ascensores Cener, soluciones de altura. Por fin nuestro piragüista olímpico David Llorente ha pasado de este tipo de entrenamiento a este otro, fuera de su casa. Seguro que el segoviano pronto volverá a sentir la emoción de la competición. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nuestros deportistas de alto nivel como David Llorente empiezan a recuperar la nueva normalidad. El palista segoviano ha vuelto a tener contacto con el agua tras más de 50 días confinado. De hecho, ya ha partido hacia la Seu d'Urgell, donde retomará sus entrenamientos de slalom en canal. El piragüista segoviano David Llorente ha cambiado el sueño de los Juegos Olímpicos por la pesadilla del confinamiento provocado por el coronavirus.
Ha transformado la rabia de perder la oportunidad de ser deportista olímpico por el optimismo. Y pues ese año más para ganar experiencia y ojalá todo esto vuelva a la normalidad cuanto antes y podamos volver a reiniciar viajes y a volver a entrenar en otros canales. Creo que me puede venir bien para llegar a la cita de Tokio pues más maduro. Después de más de 50 días de confinamiento ha vuelto a las aguas tranquilas del embalse del Pontón Alto, en las que se inició en el mundo del piragüismo. Me acuerdo de cuando veíamos vídeos, ¿no?, de los rivales contra los que ahora compito, con Peter Kauser o Daniele Molmenti, que ahora ya se ha retirado. Pero veía los vídeos ahí en YouTube y después venía aquí a intentar aprender, a intentar imitarlos. Y sí, eso sí que ha sido una vuelta a los inicios y a las raíces y mola mucho. El estado de alarma le ha servido para volver a disfrutar de la familia. Estoy muy a gusto aquí, pero tengo que irme a la SEU porque tengo que entrenar, porque el objetivo si no se me escapa. Y ahora el saber que el objetivo está lejos y que sí o sí me tengo que quedar en casa, te relajas y disfrutas de aquí, del entorno y de la familia. David Llorente cuenta los días para recuperar sensaciones. Y vamos ya con el fútbol, segundo día de entrenamientos para la mayoría de los equipos de primera división, entre ellos el Real Valladolid. Ricardo Álvarez, buenas tardes, ¿cómo ha transcurrido la jornada en Pucela? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy los blanquivioletas han tenido doble sesión de entrenamiento. Por la mañana en el Estadio José Zorrilla y en los anexos, siempre en grupos de 6, con distancia de seguridad de 4 metros entre los jugadores y haciendo ejercicios individuales. Y por la tarde en el gimnasio. Unos 2 entrenamientos que se han perdido los jugadores que dieron positivo en el test anticuerpos, que son Óscar Plano y Mateus Fernández, a los que próximamente se les hará la prueba PCR para que, en caso de que den negativo, se incorporen a la disciplina del Real Valladolid. También hemos hablado hoy con Sergio González, que nos ha contado cómo está siendo esta vuelta a la rutina y el tiempo que necesita la plantilla para ponerse a punto. Nosotros en este caso le comentamos que 5 semanas, ¿no? Una semana de entrenamientos individuales, una de entrenamientos grupales, 2 de entrenamientos ya normalizados, como se hace el fútbol habitualmente, y la de competición. Luego también está claro que ya estamos pensando en el proyecto de cuando empiece la liga, ¿no? Partido cada 3 días, con lo que ello conlleva. Todos los futbolistas van a ser muy importantes porque vas a tener que tirar de todos ellos. Y segunda jornada de entrenamientos también para nuestros 3 equipos de segunda división. Numancia, Ponferradina y Mirandés han llevado a cabo sesiones de trabajo, por fortuna sin contratiempos, donde de nuevo, ahí lo ven, el trabajo físico ha sido el gran protagonista. Tras los entrenos, hoy han hablado el técnico del Numancia y el portero del Mirandés. Ambos equipos se verán las caras en el primer partido tras el esperado regreso. El objetivo de ganar los máximos partidos posibles, tenemos un mes para preparar el partido del Mirandés, que eso es un lujo, e intentando conseguir los 3 puntos ese día, que es lo que estamos pensando, y luego ya pensaremos en el Cádiz. Estamos haciendo un gran año, hemos hecho una muy buena competición en Copa del Rey, con mucha ilusión, y bueno, y la liga eso, estamos ya un pasito más cerca de conseguir nuestros objetivos y en eso estamos. Con fútbol nos despedimos. Más deporte mañana, eso de las 3 de la tarde con Diego Espinilla. Nosotros, como siempre, regresamos a las 9. Les espero. Feliz noche y hasta mañana.